Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy voy a estar bembeteando por bastante tiempo. Comencemos con el tema de Irán. Espero que hayan visto el video corto sobre el posteo que publicó Donald Trump en su red social en la mañana del 3 de abril, donde habló de apoderarse del petróleo de Irán y hacer una fortuna. Y que hayan visto el otro video corto sobre el derribo de un avión F-15E y otro avión A-10 en el conflicto de Irán. Hasta el presente todavía no se ha indicado si pudieron rescatar al segundo tripulante del avión F-15E. Hace unas horas atrás también se reportó el derribo de un helicóptero Black Hawk de los Estados Unidos cerca del estrecho de Hormuz. Desconozco si ese helicóptero era parte de las misiones de rescate para localizar el piloto perdido del avión F-15E. Las informaciones a este respecto son contradictorias. Alegadamente, toda la tripulación del helicóptero fue rescatada sanos y salvos. Como les indiqué en el corto video que preparé en la tarde de ayer, las fuerzas de rescate estarán eliminando todo hostil que se acerque a la posición del piloto perdido. Esto significa que aumenta la probabilidad de un enfrentamiento directo entre tropas de los Estados Unidos y tropas de Irán. También aumenta la probabilidad que los soldados de las fuerzas especiales de los Estados Unidos estén en tierra como parte de la operación de rescate. Menciono la palabra probabilidad porque ningún artículo que he leído indica que verdaderamente esos soldados estén en tierra. De hecho, ningún artículo menciona que hayan tropas americanas en suelo de Irán. Naturalmente hay personas que dicen que eso es falso y que cualquier persona que diga que no hay tropas de los Estados Unidos en suelo de Irán está diciendo una mentira. Yo creo que nadie debe estar diciendo como si fuera un hecho que hay tropas de los Estados Unidos en suelo de Irán, porque eso potencialmente pone en peligro esas tropas. Y entiendo que eso es irresponsable, particularmente si el que lo dice es un militar. Dejemos que la prensa se encargue de hacer tal aseveración cuando así lo informe CENTCOM o el Comando Central de los Estados Unidos. Lo que sí les puedo decir es que según el medio noticioso Press TV de Irán, hay un llamado para que todo ciudadano de Irán reporte inmediatamente si ven tropas de los Estados Unidos en suelo de Irán. El derribo de estos aviones y del helicóptero, lo que me dice a mí es que en estos momentos los cielos sobre Irán no son 100% seguros y queda trabajo por hacer para destruir estas capacidades. Recordemos que yo les indiqué a ustedes que yo desconocía si la alegada compra de $500 millones en Manpads rusos, que son pequeños misiles portátiles antiaéreos, se realizó y si ese cargamento se entregó a Irán. La recompensa que está dando el gobierno de Irán por la captura del piloto, que todavía no ha podido ser rescatado, es de $60,000 americanos. En lo que tiene que ver con la reunión organizada por Francia y por el Reino Unido, se publicó que más de 40 países acordaron crear una coalición para garantizar el libre paso por el estrecho de Hormuz. Los barcos de guerra que enviarán algunas de estas naciones no van a realizar ninguna operación bélica contra Irán. Su misión es proteger los barcos cuando crucen el estrecho de Hormuz. Y esas escoltas se realizarán una vez que finalice la fase bélica de la guerra entre Estados Unidos, Israel y el país de Irán. Así que primero se tiene que negociar un acuerdo de paz o de un cese al fuego para que estas escoltas comiencen a operar dentro del estrecho de Hormuz. Esos países no van a enviar sus barcos mientras exista fuego activo
en esa zona del mundo. Artículos como el que aparece en el medio noticioso Times of Israel indica que los Houthi lanzaron una amenaza indicando que van a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb si los países del Golfo Pérsico se unen a los ataques contra Irán. Eso es algo significativo que paralizaría el tráfico a través del Canal de Suez y sería terrible para el comercio mundial. Quiero repasar con ustedes una información que indica que sobre el 30% de los fertilizantes y de sus ingredientes para hacer fertilizantes atraviesan el estrecho de Hormuz. Los países afectados que compran estos productos son India, Brasil, Australia, Tailandia, los Estados Unidos, China y algunas naciones africanas. Los dos países más afectados son India y China. Esto significa que la agricultura en esos países está siendo afectada de forma negativa y que los productos agrícolas de esas naciones que necesitan fertilizantes pueden escasear. El medio noticioso de Irán, Express TV, publicó una noticia indicando que Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz por años. Yo creo que es una bravuconada por parte de Irán para intimidar al occidente, porque mientras más se extienda el cierre, entiendo que sube la posibilidad que se involucren de forma activa otras naciones contra Irán. Recordemos lo siguiente, ya Irán falló en una ocasión de cerrar a largo plazo el estrecho de Hormuz durante la guerra de los tanqueros en la década de los años 1980 en la presidencia del presidente Reagan. Según Press TV de Irán, la planta nuclear Bushehr, generatriz de electricidad para uso civil localizada en el noreste del Golfo Pérsico, fue atacada por cuarta vez y los iraníes alertan de una posible catástrofe radioactiva si continúan los ataques contra esta instalación que le da servicio de electricidad a más de 2 millones de iraníes. Estas son las pérdidas principales de los Estados Unidos, que no incluyen otros equipos como los costosos radares, donde uno de ellos tenía un costo de $1.000 millones localizado en Qatar. Se perdieron 4 aviones F-15E Strike Eagle, 3 por Friendly Fire y otro sobre Irán. Un avión A-10 Warthog, un caza F-35 Lightning II averiado por un misil, un avión AWACS E-3 Sentry destruido en tierra, un avión cisterna KC-135R destruido en una colisión aérea fatal. Otro avión KC-135R fue averiado en esa colisión. Por lo menos otro KC-135 fue destruido en una base aérea. 17 drones MQ-9 Reaper han sido derribados. Por lo menos 3 helicópteros fueron destruidos en vuelo o en sus bases. Un helicóptero Chinook fue destruido en su base aérea. Hoy sábado, el presidente Donald Trump emitió otro ultimátum en su red social Truth Social. Cito y traduzco su contenido. ¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba. 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. Gloria a Dios. Cierro la cita. O sea, que el lunes 6 de abril Estados Unidos conducirá un masivo ataque que, basado en los posteos anteriores de Donald Trump, será en contra de las generatrices eléctricas de Irán, contra la infraestructura petrolera de Irán y contra otras infraestructuras críticas, donde una de ellas puede ser la planta desalinizadora localizada a las orillas del Golfo Pérsico. Recordemos que dichos ataques ya se clasificaron como posibles crímenes en contra de la humanidad.
Si el presidente Donald Trump ataca las generatrices eléctricas, eso significa que servicios claves para la población iraní serían afectados, como por ejemplo, se necesita electricidad para operar las bombas de distribución de agua potable y se necesita electricidad para que los hospitales puedan rendir sus servicios médicos y salvar vidas. Con lo que tiene que ver con las alegadas negociaciones que iban a comenzar durante esta semana que comienza de paz que se iban a realizar en la capital de Pakistán, se informó que después de la destrucción de un puente en Irán, que Irán suspendió por completo su presencia en dichas negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán indica que su país permanece abierto para viajar a Islamabad, capital de Pakistán, pero no mientras sea atacado. También mantiene su posición que esta guerra ha sido desatada contra ellos. Es una guerra ilegal. Hay cierta verdad en lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, por las sencillas razones que las leyes internacionales permiten el enriquecimiento de uranio y también es legal que un país desarrolle, acumule y manufacture sus propias armas. Si un país no tuviese el derecho de desarrollar, almacenar, manufacturar, comprar armamento, entonces Estados Unidos sería el país más ilegal del planeta. Antes de cambiar de tema, quiero que recuerden lo siguiente. El día 20 de marzo del año 2003 comenzó la operación Liberación de Irak. El 1 de mayo del año 2003, el presidente Bush dio su discurso de victoria, pero dicho conflicto bélico se extendió por 9 años adicionales, combatiendo contra los hostiles en territorio de Irak. Esa realidad se puede repetir con Irán. En lo que tiene que ver con el conflicto en Pakistán y su guerra contra Afganistán, recordemos que la última vez que hablamos de este tema mencioné que tan pronto terminó el Festival del Ayuno, que es la última festividad de lo que se conoce como el Ramadán, el país de Pakistán le declaró guerra total al país de Afganistán después de la medianoche del día 22 de marzo. Después de esa fecha, Pakistán comenzó una campaña bélica con intensos ataques dentro de Pakistán, donde volvió a tomar control de sus pasos fronterizos. Aparentemente también comenzó a ocupar territorio de Afganistán, donde solamente me puedo imaginar que están tratando de tener una zona de seguridad. Los pakistaníes están atacando con drones y con su artillería más misiles, destruyendo edificaciones y cerrando carreteras que llegan a Pakistán. O sea, que las carreteras son una zona de muerte, son un kill zone. Los contraataques de Afganistán han sido mínimos y se reporta que el peor ataque por parte de Pakistán fue en contra de una facilidad que aparentemente era un hospital para rehabilitar adictos a drogas, donde los talibanes y las autoridades alegan que fallecieron 143 personas. El día 1 de abril, el fuego de artillería de Pakistán le quitó la vida a 2 civiles con una docena de heridos, donde habían niños en una aldea. Recordemos que los pakistaníes están atacando blancos donde creen que hay miembros del talibán pakistaní. Los afganos acusan a Pakistán de estar matando a mujeres y niños. Se indica que el 1 de abril se comenzaron conversaciones para llegar a un acuerdo de paz en la capital de China. No pude encontrar ningún artículo que indique si estas negociaciones tienen un progreso positivo. Pakistán quiere mediar la paz en el conflicto de Irán, mientras arremete contra Afganistán. Una aparente contradicción. En lo que tiene que ver con guerras olvidadas y con la catástrofe humana que se desarrolla en Sudán.
se informa que más de 3 millones de sudaneses han escapado del país y que prácticamente el 80% de los hospitales en el sur de Sudán están destruidos. La cifra de personas que están sufriendo algún nivel de hambruna sube a 25 millones, que es la mitad de la población de Sudán. Se indica que 500,000 de niños están en una situación que pueden morir de hambre en cualquier momento y que de la población ya han fallecido 150,000 personas por hambruna. Se indica que los ataques se han incrementado, donde ahora la guerra ha evolucionado utilizando drones por ambos bandos. Las fuerzas militares del país de Sudán están utilizando drones fabricados por Irán y Turquía, más drones pequeños como los que utilizan los ucranianos contra los rusos. Las fuerzas de acción rápida están utilizando drones fabricados por China y pequeños drones fabricados por Serbia. Se acusa a los Emiratos Árabes Unidos de suplir estos drones a las fuerzas de acción rápida en Sudán. Este es un conflicto donde mueren docenas diariamente y la prensa se mantiene en silencio, y los países del mundo que alegan que defienden los derechos humanos miran hacia otro lado. El genocidio contra los árabes negros y la persecución contra cristianos continúa. Las barbaridades contra civiles son inimaginables. Es terrible ver el nivel de crueldad que se desata en esa región. Haití es otro país que el mundo ha decidido ignorar, donde maleantes son autores de masacres, de asesinatos y violaciones, y el mundo no se entera. De hecho, la más reciente masacre en los últimos días del mes de marzo le quitó la vida a 70 personas, dejando decenas de heridos. Ahora ya podemos hablar de Ucrania. Durante el mes de marzo, Rusia lanzó más o menos un total de 6.500 drones contra Ucrania, con un promedio de más o menos 210 drones diariamente. Se informó que el Viernes Santo, Rusia lanzó sobre 400 drones contra diferentes blancos, primordialmente en la mitad este del país, incluyendo la capital de Kiev. En las últimas horas, un ataque contra áreas urbanas en Kramatorsk le quitó la vida a 4 personas, incluyendo un joven de 16 años de edad. Anteriormente hablamos de la intención de los Estados Unidos de utilizar fondos europeos destinados a comprar armamento para el conflicto en Ucrania, desviando estos fondos para armamentos para el conflicto en Irán. Por lo menos Finlandia indicó que se iba a asegurar que el dinero destinado a la compra de armamento para Ucrania no fuese desviado por los Estados Unidos. En Ucrania hay una gran preocupación por la amenaza que ha hecho el presidente Donald Trump a la OTAN, indicando de que si no participan en la operación militar de Irán, particularmente en tomar control del estrecho de Hormuz, que entonces el presidente Trump ordenará suspender todo el armamento destinado para Ucrania. O sea, que el presidente Trump está utilizando a Ucrania como un instrumento de chantaje para que los europeos participen en la guerra contra Irán. Además, hay gran preocupación por las palabras recientes del señor Donald Trump indicando que Estados Unidos nunca debió ser parte de esa guerra, tan distante, criticando al presidente Biden y diciendo que Estados Unidos no tiene nada que ganar y que no ha tenido beneficios de esta guerra, insinuando una posible retirada total de su participación en este conflicto. El frente de batalla por ahora está estático. Putin ha comenzado un nuevo programa de reclutamiento donde le solicita a los dueños de todo negocio que identifiquen qué empleados pueden ser reclutados en las Fuerzas Armadas de Rusia para proteger la nación y naturalmente para participar en la guerra de Ucrania. Así que cada patrono tiene que sacrificar a algunos empleados para batallar en Ucrania.
Rusia no solamente está pasando por una crisis para mantener su inventario de soldados, sino que también está pasando por una crisis de quiebras en la nación debido a esta guerra. En otras palabras, Rusia continúa el rumbo a un desastre interno económico. Hay por lo menos un general de los Estados Unidos que piensa que Putin ya perdió esta guerra en Ucrania por todas las pérdidas materiales y económicas que ha tenido durante todos estos años. Referente a lo que dijo Donald Trump sobre Ucrania, yo quiero que ustedes estén claros de que la industria militar de los Estados Unidos se ha beneficiado grandemente de esta guerra. Eso incluye a los miles de ciudadanos americanos que trabajan en el complejo militar de los Estados Unidos. Además, estratégicamente, los Estados Unidos han tenido grandes ganancias producto de las pérdidas causadas contra Rusia, económicas y militares, donde dicho país necesitará más de una década para recuperar todo lo que ha perdido. O sea que en el presente Rusia es una amenaza menor para los Estados Unidos cuando la comparamos al año 2021, antes de comenzar esta guerra en Ucrania. Hoy tenemos una Rusia completamente debilitada, o sea, hoy está más vulnerable y prácticamente en quiebra. Si Rusia no tuviese un arsenal nuclear, yo pensando como los locos podría pensar que hoy día puede ser víctima de una invasión fulminante. Si los combatientes de los mercenarios de Wagner Group por poco llegan a Moscú, entonces hoy fácilmente los ejércitos europeos y los Estados Unidos pueden tomar control, apoderarse de San Petersburgo y de Moscú. Para terminar, los voy a dejar con el siguiente pensamiento. La historia nos enseña claramente que cuando un país comienza a gastar una cantidad exorbitante de dinero en su ejército, es que se prepara para expandir su territorio nacional, creando un imperio si no lo tiene. El ejemplo más cercano es Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando fortaleció todo su ejército en preparativos para crear un imperio. El presidente Donald Trump ha solicitado que se aumente el presupuesto militar a 1,5 trillones de dólares, mientras la nación se hunde en una enorme deuda nacional. La deuda cuando el presidente Trump llegó al poder en el año 2017 era más o menos 19,5 trillones de dólares. Se estima que bajo la administración del presidente Biden la deuda nacional subió 4,7 trillones de dólares. La deuda actual está sobre los 39 trillones de dólares. Haga usted la matemática de la aportación al incremento de la deuda nacional bajo el presidente Donald Trump, que una vez prometió que eliminaría la deuda nacional en un lapso de 8 años. Si la historia no miente, entonces Donald Trump se prepara para conquistar un imperio. Si me pongo a pensar como los locos, y lo voy a repetir, si me pongo a pensar como los locos, basado en lo que ha dicho en el pasado el presidente Donald Trump, se debe estar preparando para tomar posesión de Groenlandia y de Canadá. Esas conquistas no solamente aumentarían el territorio nacional de los Estados Unidos sustancialmente, sino que también le daría una enorme costa a los Estados Unidos en el círculo ártico. ¿Quién sabe si también para aumentar su control del Ártico, que es una de sus obsesiones, considera invadir por lo menos la costa norte de Noruega y el archipiélago de Svalbard? Pero recuerde que estoy pensando como los locos, y a los locos uno no les hace caso. Comenten de lo que he comunicado durante este video. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas controversiales como los que se exponen en este canal,
donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.